En esta ocasión haremos una plática en donde será el análisis crítico del libro del doctor Saúl Campos Tejeda. Esto está en relación al interés que se tiene para descartar la importancia del currículo en la educación superior. Con su anuencia, en la presente plática ponemos a su consideración este análisis crítico de la obra del doctor Saúl Campos, que nos describe el currículo universitario por competencias. Este tipo de análisis parte desde la experiencia como docente que se tiene como investigador universitario durante más de 30 años. Tómenla como una aportación para destacar la jerarquía de un currículo en el ámbito universitario para el desarrollo de competencias. Iniciemos con la consideración del currículo por campos, que señala como el conjunto de experiencias que vive el educando al participar en acciones que son generadas en la realidad natural y social, con el fin de dinamizar su desarrollo integral como persona, como profesional y como miembro de una sociedad, que nos da una idea sintética que conlleva a valorar su importancia y que lleva a los fundamentos que el desempeño de todo sistema educativo tiene aspectos que no son tomados en consideración en todo lo que es la realidad de un currículo. Al plantear la concepción de la educación, el currículum ahora cambia, otro término. Observen que este autor nos está dando otro tipo de ideología, aunque tiene el mismo significado. Esto constituye el marco teleológico de su operatividad, ya que su función esencial es posibilitar que los educandos desenvuelvan sus capacidades, se relacionen con el medio social e incorporen la cultura de su época de acuerdo a los avances de la ciencia y la tecnología, en un mundo informado y globalizado, pero no señala a los demás actores que intervienen en el desarrollo del currículo y que son parte esencial para su actividad. Veamos ahora los lineamientos y concepciones del currículo. Al elaborar en su primer capítulo los lineamientos del currículo, donde se plantean tópicos referentes a las definiciones y concepciones del currículo, así como los diferentes tipos de este en las etapas del trabajo curricular. El autor parte de la concepción de la universidad como una institución máxima en la educación superior. Se concibe, organiza y desenvuelve en cumplimiento de fines, principios, valores, objetivos y funciones, concepción que coincide en su mayor parte con nuestra experiencia y que tiene relación con las necesidades sociales a las que está suscrito en su responsabilidad. En la mayor parte de países de Latinoamérica se concibe la universidad como una institución que desarrolla una propuesta educativa del nivel superior. Esto es para el servicio de la sociedad, para la atención de sus principales necesidades y problemas, para el desarrollo de la ciencia, tecnología y la cultura, y para el perfeccionamiento que nos lleva permanentemente a la persona humana. Si de esta concepción se derivan sus fines, competencias y funciones, y se formulan los principios bajo cuya inspiración deberán desarrollar sus actividades en la docencia, la investigación y la extensión universitaria. El planteamiento de las funciones expuestas, Saúl Campos ubica el currículo y la planificación curricular como conceptos que solo tienen existencia y se explican cuando nos ubicamos en la función formativa que cumple la universidad. Es decir, cuando hablamos de formar a los profesionales humanistas, científicos, especialistas, investigadores y posgraduados que el país necesita. Al afirmar el autor que no se debe hablar del currículo ni de planificación curricular cuando nos ubicamos en las funciones de investigación, de gestión de proyectos, de desarrollo socioeconómico ni de promoción de la cultura, nos referimos a estos conceptos solo cuando incursionamos en el campo de la docencia universitaria. Pero el currículo no solo se debe ubicar en el campo de la docencia universitaria, sino también es tema objeto de estudio en el campo de la investigación, ya que se demuestran en congresos nacionales e internacionales de las aportaciones que hace la investigación al desarrollo del currículo. Y en lo referente a la extensión, también el currículo tiene relación con los programas de estudios que ofrecen las universidades en su proyección social. Pero entremos a las concepciones del currículo. Cuando el autor habla de la temática de la planificación curricular, obliga a tratar previamente sobre lo que es el currículo a fin de tener claridad en torno a él y poder incorporar su concepto en un cuerpo de la teoría curricular en la cual se deberá precisar los conceptos afines que se presentan en la presente conferencia. Al respecto,
es importante señalar que optada por la universidad una determinada concepción de currículo, esta deberá con sus bemoles el ser asumida por toda la comunidad ubicada en los diferentes niveles de este sistema con el propósito de hablar un mismo lenguaje. Todos los conceptos que actualmente se ubican en la teoría sobre currículo deben estar agrupados en tres concepciones que coexisten. Primero, currículo como plan o programa curricular. Señala al currículo como instrumento de previsión de todo lo que deberá hacerse en los diferentes procesos del hecho educativo para garantizar el logro de los objetivos educacionales deseados. Es también en su concepción en este apartado como el currículo que es conjunto de contenidos, materias o disciplinas, o como el conjunto de elementos que confluyen sobre el alumno en el proceso educativo. El currículo lo ubica aquí como resultado del proceso de planificación curricular. Pero ahora ubica el currículo como un conjunto de experiencias de aprendizaje vividas por los educandos al participar en acciones previstas en un plan curricular con el fin de dinamizar su desarrollo integral. Esto nos habla de la acción educativa misma, de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de los momentos en que los estudiantes y los docentes interactúan en el hecho educativo. Y el tercero, en el currículo como experiencias de aprendizaje interiorizadas, conductas o competencias adquiridas o capacidades desarrolladas en el educando como consecuencia de participar en acciones educativas previamente formuladas en un plan o programa circular. Por lo que con ello se demuestra que los aprendizajes se viven de acuerdo a lo previsto en el currículo, donde se ha motivado la atención y participación de los estudiantes previa planeación sistematizada que conlleva el logro de los objetivos planteados. Ahora justifiquemos. Un currículo supone, pues, un estudio teórico de lo que ocurre en la práctica, en todas las dimensiones y variables, y desemboca en un proyecto que prescribe con flexibilidad principios y orientaciones sobre el qué, el cómo y el cuándo, sobre contenidos y procesos. En particular, es una propuesta integrada y coherente que no especifica más que principios generales, para orientar la práctica académica como un proceso de solución de problemas y que están relacionados con el logro de los aprendizajes esperados. Tanner, en el 1998, esta perspectiva integral, al definir el currículo como la construcción de conocimientos y la experiencia desarrollada sistemáticamente para capacitar al alumno e incrementar su control sobre el conocimiento y la experiencia. Finalmente, se plantea una definición actual del currículo que debe estar centrado en el alumno y el aprendizaje. El currículo está constituido por las experiencias del aprendizaje que vive el estudiante dentro y fuera del ámbito académico. Bajo la orientación y motivación del docente, estas experiencias pretenden avanzar los fines y objetivos de la educación y pueden ser programadas o emerger durante el desarrollo cotidiano del proceso educativo. Debido a la constante interrelación entre docentes y alumnos, entre alumnos y alumnos, y por qué no, entre docentes y docentes. Ahora, analicemos las fuentes del currículo. La bibliografía sobre el particular es variada, aunque un tanto dispersa, y es indudable que guarda estrecha relación con la concepción que se tenga del currículo y de la educación. Cuando hablamos de fuentes del currículo, aludimos a aquellos fundamentos, bases, intenciones, principios, conceptos, conocimientos y otros que han contribuido a plasmar el ideal del currículo expresado en el plan curricular, que debe tener el tipo de competencias a desarrollar y los contenidos que orientan también su desarrollo y evaluación. El análisis de las fuentes permite determinar la concepción del currículo que subyace y su interpretación. En la teoría curricular que explica y que nos da al respecto encontramos, entre otras, las siguientes fuentes que pueden ser consideradas en el proceso de planificación curricular en el ámbito universitario. Primero, la concepción que se tenga del mundo y del hombre. Después, la cultura nacional y universal. También la filosofía de la educación. Conlleva también la teoría de la educación, las ciencias y la educación, el diagnóstico del contexto o de la realidad, los objetivos y políticas del desarrollo nacional, la concepción de educación asumida, sus fines y objetivos, el plan o proyecto educativo de cada institución educativa, instrumento que estructura los propósitos, el sentido y la acción de todos los procesos, elementos y sujetos que deberán interactuar en el fenómeno educativo.
El conocimiento integral del educando dentro de una perspectiva holística. El plan estratégico formulado por cada institución educativa para expresar y plasmar su propuesta educativa y posibilitar el logro de sus fines y objetivos. La doctrina educativa y curricular formulada a cada institución educativa, así como el plan curricular en el caso de aquellas concepciones de currículum como conjunto de experiencias vividas. Ahora, vamos a analizar para la elaboración del currículo. En consecuencia, los currículos deben estar estructurados de manera que los estudiantes puedan aprender. Esto es muy importante, el que puedan realmente aprender, puesto que los antecedentes de los mismos varían. Es importante reconocer los vacíos y las diferencias y variantes que puedan surgir. El diagnóstico, entonces, es un primer paso importante para determinar cómo debe ser el currículo para una población dada. Las investigaciones sugieren que las metas generales que la institución educativa podría perseguir una estructuración inteligente de los objetivos y competencias concretas y tangibles del currículo que tendrá, una vez que se haya obtenido alguna información con relación al nivel en el cual tales objetivos y competencias pueden ser alcanzadas. Esto por un grupo dado de educandos, así como los puntos e insistencia que pueden ser necesarios a la luz de la experiencia. Por ello es necesario analizar desde el momento en que se concibe la elaboración del currículo como una tarea, que requiere juicio ordenado, como es indispensable examinar tanto el orden de adopción de las decisiones como el modo en que se realizan, para asegurarse de que todos los aspectos importantes han sido considerados. Todo trabajo se basa en la suposición de que ese orden existe y de que respetándose se obtendrá un currículo más conscientemente hablado y más dinámicamente concebido. Este orden podría ser, tomemos en cuenta, hay que partir primeramente de un diagnóstico de necesidades. A continuación, una formulación de objetivos y competencias que nos lleve a solucionar esas necesidades. Entrar también ahora la selección de los contenidos. Eso es los saberes que debe tener y adquirir el estudiante. Pasamos a una organización del contenido dando una secuencia. Esa secuencia puede ser en unidades, en módulos, y a entrar ahora a la selección de las actividades de aprendizaje. Aquí está el cómo deben adquirirse esos saberes y cómo pueden desarrollarse esas competencias. Organicemos las actividades ahora y determinar lo que se va a evaluar y de qué manera y medios para hacerlo. No olvidemos que la evaluación es parte integral de todo el currículo y que nos permite detectar avances, nos permite hacer ajustes en términos generales. Lo que sí es de destacar en lo que respecta a la planeación del currículo, que deberá tener en cuenta adecuadamente las condiciones sociales en que ocurre la instrucción. Esto es, el contexto donde están inmersas cada una de las instituciones de educación superior, y que estas instituciones educativas y los sistemas deberán desarrollar con inteligencia, con imaginación, planes para mejorar los aspectos del currículo antes que los ofrecimientos de materias exclusivamente. O sea, debe haber una consecuencia, contexto, necesidades, y debe haber una interrelación en cada uno de estos elementos. Opinión personal. En México, el Plan Nacional de Desarrollo en el ámbito de la educación, y sobre todo en la educación superior, y considerando las opiniones del doctor Raúl Campos Tejeda, el diseño de toda propuesta curricular en las universidades, estas deben ser visualizadas desde una doble perspectiva. Inciso A, como medio para alcanzar un desarrollo integral de la comunidad nacional. Esto es, una política científica y social, a un gobierno racional para la colectividad social que trata de alcanzar los más altos y mejores niveles de vida colectiva, en la que debe haber oportunidades para todos según sus necesidades, y esas oportunidades que se desarrollen con calidad. Y B, como una técnica metodológica de aplicación general en cualquier clase y tamaño de organización. En otras palabras, un proceso permanente dentro del cual las competencias son llevadas a cabo y los resultados son evaluados. Gracias por su atención y se despide de ustedes Alfredo Granville Hernández.